Bueno, no sé cuánto va a durar este audio, pero sí sé que es muy importante porque es prácticamente conclusivo. Estábamos hablando de los distintos escritores que apoyaban esa tesis de la persecución, sobre todo de Roma, ¿no? De la apostasía en Roma. Entonces también menciona Viegas, dice, del capítulo 18 del Apocalipsis, dice: Roma, en la última era del mundo, después de haber apostatado de la fe, adquirirá gran poder y esplendor de riqueza, y su influencia se extenderá por todo el mundo y grandemente florecerá. Viviendo en la lujuria, en la abundancia de todo, dará culto a ídolos y estará empapada de todo tipo de supersticiones y tributará honor a falsos dioses. Y en razón de la vasta efusión de la sangre de mártires que se derramó bajo los emperadores, Dios justamente los vengará con la máxima severidad y la destruirá totalmente y arderá por la más terrible y afligiente conflagración. Finalmente, Cornelius a Lápide, que era un jesuita del siglo XVII, resume lo que puede ser dicho acerca de esa común interpretación de teólogos. Comentando siempre el mismo capítulo 18 de Apocalipsis, dice: estas cosas deben entenderse como de la ciudad de Roma, no la que es, no la que fue, sino la que será al final del mundo. Es decir, bueno, aquí la pregunta es, a medida que nos acercamos, ¿es la ciudad de Roma en cuanto tal como ciudad o es Roma en cuanto a sede de la iglesia? Y por supuesto, obviamente no la Santa Sede en cuanto tal, porque la sede de Pedro no puede apostatar, pero sí una sede que aparente ser tal, pero no lo sea. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una sede de impostura, ¿no? Entonces, a medida que uno se va acercando, bueno, dice, bueno, Roma, no se puede imaginar a la Roma volviendo con la Roma imperial. No es eso lo que está diciendo. Y sigue diciendo Cornelius a Lápide, porque entonces la ciudad de Roma retornará a su gloria anterior, y análogamente su idolatría y sus pecados volverán, y serán tales como en tiempo de San Juan, bajo Nerón, Domiciano, Decio y otros. Lo cristiano se volverá pagano nuevamente. Será echado por tierra el pontífice cristiano, es decir, derribado, y también los fieles que a él se adhieran. Serán perseguidos y asesinados. Se reavivará la persecución de los emperadores paganos contra los cristianos. Porque así vemos a Jerusalén, que fue primero pagana bajo los cananitas, luego fiel bajo los judíos, siguió cristiana bajo los apóstoles, pagana bajo los romanos y sarracena, es decir, musulmana, bajo los turcos. Así ellos, los teólogos, aquí un excurso, no lo voy a alargar, pero bueno, estuvo bajo Turquía, y tanto es así que hasta el día de hoy la llave del Santo Sepulcro, y eso viene de la época del Imperio Turco, para abrir y entrar al Santo Sepulcro lo tiene una familia musulmana. Y el Señor así nos está penalizando hasta que no nos unamos con los ortodoxos, se unen con nosotros. Bueno, sigo, porque adentro, ¿quién está en el Santo Sepulcro? Están las distintas iglesias ortodoxas, ¿no? Están los etíopes, que tienen una partecita, están la iglesia ortodoxa armenia y la griega, además nosotros, claro, los católicos. Bueno, sigo. Así ellos, dice, los teólogos, creen que será la historia de Roma, dice el cardenal Mani, pagana bajo los emperadores, cristiana con los apóstoles, fiel bajo los pontífices, apóstata en la revolución. Estamos hablando del siglo XIX y claro, ¿qué fue lo que pasó en realidad también? En 1870, la caída de Roma, los masones influyen en eso,
evidentemente, todo esa que llaman Risorgimento, y es justamente lo que ya pasó. Pero no es lo último. Dice, pagana será bajo el anticristo. Solo Jerusalén pudo pecar tan formalmente y caer tan bajo, porque solo Jerusalén había sido así elegida, iluminada y consagrada. Y como ningún pueblo fue, dice, tan intenso en las persecuciones de Jesús como los judíos, así me temo que nada será más implacable contra la fe que los romanos, es decir, la Roma como sede del anticristo, ¿no? Dice luego el cardenal Manning, ahora no intentaré detallar cuáles serán los eventos futuros. Qué interesante, ¿no? La prudencia de este gran hombre, todo lo contrario a estos que pululan dando fechas, diciendo cómo serán las cosas, asegurándolas como si ya las vieran. Excepto, dice, un esbozo daré y nunca me aventuraré a designar quién será la persona que los lleve a cabo esos acontecimientos. Si no está dando nombre de anticristo ni nada, ¿no? De eso, dice, nada sé, pero estoy capacitado con la más perfecta certeza que viene de la palabra de Dios y de la interpretación de la Iglesia. De nuevo, ¿no? Importante. Es decir, nosotros nos hemos vuelto protestantes, lo veo, porque cuántas veces no se tiene en cuenta esto, la interpretación de la Iglesia, y cada uno da su interpretación de la Sagrada Escritura. Y eso es protestante. Libre examen, ¿no? Bueno, dice, y para puntualizarlo haré solamente, dice, los grandes principios que en cada caso están en conflicto. Y recuerda, y nosotros recordamos, dice, comencé mostrándoles que el anticristo y el movimiento anticristiano poseen estas señales. Primero, cisma de la Iglesia de Dios. Segundo, negación de su voz divina e infalible. Aquí recordar de paso que ningún magisterio, ninguno, puede contradecir o negar a un magisterio anterior, porque si lo hace, ese magisterio es falso. Entonces, no se puede negar la voz infalible de la Iglesia, de todo el magisterio de siempre. No se lo puede cambiar. Y eso pues, justamente las señales del movimiento anticristiano del anticristo. Es cismático, niega la voz divina, la voz infalible de la Iglesia. Las rigideces de los dogmas, por ejemplo, los tratan de rigidez a los dogmas, es una negación implícita, como que se puede ser flexible, que no, las cosas no son necesariamente así. Y lo tercero, la negación de la encarnación. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta. Por lo tanto, no es el unigénito, es decir, el único que engendró Dios, sino uno más. Y por lo tanto hay otros caminos de salvación. O por lo tanto las distintas religiones son queridas. Porque es un maestro más, nos viene a ayudar a la humanidad, pero hay otros caminos también. Eso es negación de la encarnación. Son formas de negar la encarnación. Y dice, por lo tanto, este movimiento anticristiano es el enemigo directo y mortal de la única Iglesia católica y romana. La unidad a la que rompe todo cisma, el único órgano, es decir, la unidad de la Iglesia, ¿no? Es romper la unidad de la Iglesia. ¿Cómo se la rompe la unidad de la Iglesia? Y bueno, se la rompe, por ejemplo, cuando no hay un solo rito, una sola liturgia. Por ejemplo, cada iglesia local puede tener su propia liturgia. Se empieza a romper la unidad así. Interpretaciones
por ejemplo, ¿no? en temas morales distintos, interpretaciones, se rompe la unidad. Son todas rupturas de la unidad. Y el cisma es el culmen, ¿no? Donde se rompe la unidad. Y también el único órgano de la divina voz y del Espíritu de Dios, el santuario de la encarnación y el sacrificio permanente, todos esos son ataques contra la Iglesia, ¿no? Es decir, por decir también la protestantización, ¿no? Bueno, sí, no se toman los dogmas y las personas empiezan a hacer sus propias interpretaciones aparte de lo que la Iglesia ha enseñado. Y por supuesto, la encarnación, ¿no? Y quitar, digamos, el sacrificio permanente. Cuando se habla de encarnación y de su negación, también se habla de la Eucaristía y de la negación de la Eucaristía, de la banalización de la Eucaristía. Negar a la encarnación es negar la presencia verdadera, real del Señor en la Eucaristía. Y si no se la niega abiertamente con palabras, se la niega con los hechos. Y ahí entonces empezamos a entender por qué estas comuniones, estas celebraciones, sin ningún gesto de adoración, donde la adoración está ausente, donde el espíritu también está ausente en el fondo, donde son convivios, y se llega a las degradaciones más grandes que hemos visto, ¿no? Comiendo ahí y gritando, y bueno, todo eso es contra la Eucaristía. Quitar, por ejemplo, donde arrodillarse, los arrodilladeros, no sé, los han quitado también, además de los reclinatorios, comulgatorios, las balustradas, pero ya ahora directamente los bancos no tienen ahí donde arrodillarse, nada. En muchísimas iglesias. Se ve entonces en esto un propósito, un espíritu. Vemos cómo encaja todo esto, cómo y un porqué. Y también se niega la encarnación, negando la transustanciación. En la época del Papa Juan Pablo II, de Pablo VI, justamente al final, de terminar el concilio, aparecieron estos diciendo que la transustanciación, como las personas ya no lo entienden y no entienden estos términos metafísicos, había que dar términos más accesibles para decir lo mismo. Y entonces inventaron transignificación y transfinalidad o transfinalización. Bueno, Pablo VI salió con la encíclica Mysterium Fidei condenando esto porque sabía lo que se escondía detrás. Lo que se escondía detrás era negar, en definitiva, la transustanciación. Bueno, dice, y ahora vamos al final, dice Cardenal Mani, los hombres necesitan observar sus principios. Deben hacer una elección entre dos cosas. Entre la fe en un maestro que habla con voz infalible, gobernando la unidad que ahora, como al comienzo, teje la unidad de las naciones del mundo, o el espíritu de la cristianidad fragmentada, que es fuente de desorden y termina en el no creer. Aquí está la simple elección a la que somos llevados y entre ellas debemos resolver, dice Mani. Ubiquémonos, siempre digo lo mismo, no estamos 2 siglos atrás. Los acontecimientos de cada día, dice, están llevando a los hombres cada vez más allá, en la carrera que emprendieron. Es decir, cada vez uno va para un lado se va apartando del otro, ¿no? Cada día los hombres están más divididos. Son tiempos de criba, de tamiz. Nuestro Señor está en pie en la iglesia. Y acá menciona Mateo 3:12, cuando dice, Él tiene el bieldo es la horquilla, el rastrillo, ¿no? Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Es tiempo de prueba, dice.
cuando algunos de los eruditos caerán y solo se salvarán aquellos que estén firmes, podremos decir afirmados, ¿no?, hasta el fin. Los dos grandes antagonistas están juntando sus fuerzas para el último conflicto, agrega Manning siempre. Puede que no ocurra en nuestros días, dice, decía hace 2 siglos atrás. Puede que no sea en el tiempo de los que vengan detrás nuestro. Pero una cosa es cierta, que nosotros estamos tan metidos ahora en la prueba como lo estarán quienes vivirán cuando todo esto acontezca. Porque así seguramente como el Hijo de Dios reina en lo alto y reinará hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies, así también, con toda seguridad, todo el que pisotee o dirija un arma contra la fe en Cristo, contra su iglesia o su vicario en la tierra, participará del juicio reservado al anticristo al que sirve. Y aquí termina el canal Manning, y terminamos nosotros también esta serie. Quizás haga un resumen, una más, y si no, esta es la última. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.